Está más, bueno, y de la primer corte estamos teniendo también en algunas materias, ahora que ya llegamos al segundo cuatrimestre nuestro, cada vez más estudiantes que se están reenganchando con materias que debían, que por ahí obviamente las del primer cuatrimestre eran las que más estudiantes habían hecho, y ahora, por ejemplo, no sé, en taller 2 tenemos como 5 o 6 reenganchados, para cuestión penal también, siempre también hay alguien también de la presencial, seguimos en ese copo, pero hay bueno, una intención ahí de varios de retomar, de avanzar y finalizar. Así que ese es las características de esta corte, bueno, los que ya fueron docentes las conocen, y además nosotros, bueno, Elena les manda siempre el resumen cuando está por empezar de cómo son, esta diferencia que tenemos con la corte anterior, de que ahora tenemos compañeros de otros países, son un grupo minoritario, pero son un grupo que están sobre todo de Uruguay, y que tenemos compañeros sí de distintas provincias. Esa es la gran diferencia. En la corte anterior estábamos todos centrados en provincia de Buenos Aires, entonces ahí hay un esfuerzo nuestro en las aulas, en los sincrónicos, cuando nos referimos con los mensajes, de recordar un lenguaje que los incluya, de no hablar siempre de la provincia de Buenos Aires o ejemplificar ahí, o del sistema de promoción de Argentina, que es nuestro lenguaje más cotidiano, recordar hacer esas acotaciones de qué es lo que está, de algunas realidades de otros países, para que no los estemos dejando fuera cuando nombramos. No sé, Elena, si vos querés agregar algo. No, no, mucha de la información ahí se las enviamos cuando inicia la materia, está más formal. Pero bueno, la idea era escuchar un poco las experiencias que fueron teniendo, sugerencias para mejorar, y también, bueno, quienes todavía no han dado, a lo mejor también comentar su experiencia en la primera cohorte y qué están pensando, si ya estuvieron pensando sobre cómo van a trabajar la segunda vez que se dicta la materia. Así que abrimos un poco ahí a la charla. Bueno, hablo, ya que nadie me conoce, así me presento un poco y les cuento cuál es mi experiencia, que un poco a medida que los estoy escuchando también es interesante porque yo terminé sumándome finalizando el año y con mis compañeras estuvimos reunidas en enero a través de un Zoom, con lo cual todavía me cuesta determinar de entender bien si era solamente un curso, si esto formaba parte del curso. A medida que las voy escuchando voy como cerrando un poco más. La experiencia de esta primera vez que estuve dando fue linda. Yo no quedé conforme con mi desenvolvimiento porque quizás me hubiese gustado haber tenido más reuniones quizás con mis compañeras, pero por un tema mío, para yo estar más segura de, como siempre había dado más para abogados o cuando trabajaba en Senaz, para mis compañeras de Senaz, para algo muy particular, a veces sentía que me iba demasiado y me terminé yo misma como poniéndome trabas, con lo cual pienso que para una próxima vez, si esta próxima vez está, ya tengo como algunas ideas más de cómo preparar como para que sea interesante, porque me encontré con esa traba de todo el tiempo en la cabeza el hecho de que no ser aburrido, no ser pesado, no hablar solamente de leyes, no hablar solamente de provincia de Buenos Aires, o sea, eran como varias cosas. Mi aporte fue hacerlo, no sé si todos tuvieron la oportunidad de verlo, en la comisión, de hablar un poco de la Comisión Interamericana, de cómo se podía llegar en cada uno de los países reclamando y hacer responsable a un país, como para encontrarle alguna vuelta y que fuese interesante, porque no sabíamos hasta ese momento cuánta participación de otros países iba a haber. Sabíamos sí que iba a haber de otras provincias. Mis compañeras me fueron como advirtiendo todo esto como para que no hablara justamente de provincia de Buenos Aires, sin nombrarlo, pero que no fuese exclusivo. Así que un poco utilicé el derecho comparado sin que fuera demasiado pesado y una forma práctica de contarles cómo puede llegar cualquiera, que parezca mentira, a la Corte Interamericana. No es tan simple,
hay pasos a seguir, es largo, es burocrático, pero es un camino que existe y es real. Así que me pareció muy interesante, estuvo bueno, para mí una experiencia nueva. Y bueno, básicamente eso quería contarles. Eh, nada. Ahí puse en el chat, pero hago la aclaración oral porque evidentemente es lunes, ya estoy quemada la cabeza, que dije que Gisela era de la materia salud y es de promoción y protección, que estamos con Silvina y, y Martina Iribarne, que además fue una suma que las compañeras plantearon, ¿sí? De tener a alguien que pueda venir del derecho, en esto que siempre intentamos ver si nosotros pudiéramos, en la experiencia misma de los equipos, tener la interdisciplina según la materia que corresponda, que se pueda, etcétera, que después pasa, digámoslo, en el trabajo, en los equipos técnicos, en el ámbito que sea, ¿no? Salud, educación, justicia, o lo que sea. Perdón, Gisela. Eh, No, no, lo por puse eso en el... yo la voy escuchando y yo no sabía si estaba yo perdida o porque Ah, yo suerte que no contesté, escuchaste, entonces. contesté al mail y hoy incluso sí me escribió, me dice, hoy va a haber una reunión por si te querés sumar. Le digo, sí, contesté que me iba a sumar, tenía un rato, vine medio a las corridas porque tengo un hijo chico, lo tengo que sacar de la escuela. Así que llegué justo pero bueno, yo las estaba escuchando y me sentía un poco perdida y digo, bueno, capaz que a mí me falta información. Así que bueno, pero por lo menos me presenté y les conté de lo que estaba hablando, ustedes No, sigan está con lo de perfecto, ustedes. de eso se trata. Mm. Dale, muchas gracias, ¿eh? Nosotros tenemos, digamos, una preocupación constante, que en la carrera a distancia a mí siempre me anda esa nube, lo he conversado a veces con ustedes y lo digo ahí como docente tanto de juventudes como de taller 2 de cómo profundizar, digamos, la capacidad reflexiva de los compañeros, y para eso como qué herramientas se pueden crear en educación a distancia para esa interacción que a veces en el espacio presencial, los que venimos más de esa tradición y cultura, digamos, nos parece que sucede más o que uno puede como amasar más la cosa. Y acá, obviamente, en la autonomía que tiene la educación a distancia, ya con los trabajos finales que van llegando, uno ve algunas flaquezas en el, no sería el nivel, pero como en la profundidad de la reflexión sobre esa práctica o en la repetición de discursos, del deber ser políticamente correcto. Eh, y bueno, y sabemos que estamos todas en este baile de haber aprendido desde el primer taller que nos dio Adriana, de bueno, cómo pensar esa interactividad en los tiempos que tiene la carrera y en la modalidad a distancia. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ah, me parece que habla otra persona. Ah, dale. Dale. No, 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 anda, anda. Bueno, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Julita Díaz, soy de Mar del Plata. Presentamos el seminario de Juego, Cultura y Recreación junto con María Eugenia Villa y Jorge Nela. Eh, y bueno, la verdad que en un principio, por suerte, teníamos a las chicas ahí que nos ayudaban en la parte más de la plataforma. Que bueno, que está completa. Para nosotros fue nuevo ese formato, pero en ese sentido, la verdad que pudimos, con la ayuda de las chicas, pudimos darle ahí una vueltita al trabajo que queríamos presentar. Y bueno, y cada uno de las bibliografías que queríamos subir, porque hubieron también videos y bueno, y imágenes para que se puedan, podamos hacer ahí el trabajo con los y las estudiantes. Así que me parece que fue mucho más enriquecedor para nosotros que para todos los demás, porque la verdad que fue muy interesante el trabajo que pudimos hacer. Bueno, y nosotros con Jorge y María Eugenia tenemos una amistad de por medio y bueno, nos pudimos como equiparar bastante como equipo de trabajo y eso la verdad que nos sumó muchísimo. Cuestiones ahí a mejorar, siempre hay. No podría pensarlo ahora puntualmente porque
pasó un tiempito, pero la verdad que siempre hay algo para mejorar, más que nada de parte nuestra en la práctica de la plataforma y como decía Mariana, en esta educación a distancia, ¿no? Pero lo que tuvimos a fin de año, la presentación de los trabajos, después fuimos a hablar, creo, con uno de los chicos, Martín, si mal no recuerdo, que era el que hablábamos como más seguido por el tema de las presentaciones de los trabajos que se fueron pasando, digamos, un poco las fechas. Era en diciembre, creo que había una o dos fechas. Dependió un poquito más por una de las chicas que no llegaba, pero bueno, que siempre son charlables se pueden modificar en tanto y en cuanto estén las posibilidades. Así que bueno, eso, nada más. Mis compañeros justo creo que María no sé si está a cargo de los pero bueno, creo que como equipo trabajamos bastante. Interesante fue el encuentro virtual, digamos, el sincrónico. Estuvo muy interesante, mucho con los y las estudiantes, estuvo bastante las horas por suma, así que o por mí, así, se así, Se corta, ¿no? Sí, se está no sé entrecortando. bien si mandaron la fecha de los próximos. Sí. ¿Está bien? Segundo semestre, si todavía no mandé Sí, correo. ahí se escucha bien. Ustedes Tormenta están la materia en el segundo semestre, así que después les va a llegar en unas semanas, un mes, ya estamos organizando el segundo semestre. La única confirmada ahí es educación, que cantó PRI, le toca agosto. no sé qué parte no se escuchó. Decía que la única que cantó PRI fue educación, que está en agosto. Bueno, Es lo único que tenemos del segundo, del último semestre. ¿no? Pero sí, ya les va a llegar pronto. Bien. No sé si quieren, compartimos Mínimo, breve para ir organizando nosotras un poquito. de... Ah, Muchas perdón, gracias. no sé, pues se corta mucho. Ahí está. Se corta y no escuchaba si la compañera había terminado de intervenir. Bueno, en mi caso soy Verónica Cruz, compartimos una materia con Pilar Reija, que está por aquí, y con Pilar Fuentes, que no está hoy en la reunión. Nuestra materia se llama Familias, y también compartimos la última edición a fin del año pasado, con una experiencia interesante, con estos desafíos que traía Mariana también, desafíos y preocupaciones, digo, ¿no? Veíamos ahí también en las devoluciones que nos hacen llegar los estudiantes de, bueno, esto de los encuentros sincrónicos, hay mucho pedido de si pudieran ser más encuentros sincrónicos en lugar de que solo uno, si pudiera estar antes, quizá como una demanda de ellos y ellas de, bueno, de conocer la voz, la palabra, la identidad de los docentes y también de poner un encuadre a la materia en lugar de hacerlo. Nosotros en nuestro caso hicimos el sincrónico al final, pero bueno, en otra edición creo que lo habíamos hecho al inicio, vamos como también probando, introduciendo ajustes, pero cada corte a su vez tiene su particularidad. Y bueno, ahora estamos en la etapa de corrección de trabajos finales, pero también un poco compartiendo esto que traía Mariana de por ahí los tiempos y cómo cada estudiante va organizando su trayecto en el marco de la cursada de cada materia, por lo menos de nuestra materia, y los niveles de profundización y de lectura son bien heterogéneos también, digamos, ¿no? Hay quienes tienen la posibilidad de llevar más al día la lectura y traer aportes al encuentro, y hay quienes están como un poco más alejados por dificultades lógicas también de sus propios recorridos. Pero ahí entusiasmadas, digo, con el espacio, solo con estas cuestiones de ir encontrando el punto y haciendo ajustes que beneficien al tránsito de la cursada, ¿no? Y después los recursos también, ahí siempre la jorobamos bastante a Adri con algunas cosas que hemos ido
aprendiendo formalmente y otras más artesanalmente, pero bueno, poder compartir algún recurso audiovisual o algún recurso literario junto con los textos y con la clase sincrónica para allanar un poco el eje de reflexión de la materia, que lo que propone centralmente es poder pensar las familias en plural o las diferentes configuraciones y los atravesamientos a su vez que están presentes en la institución familiar hoy y por supuesto siempre con la conexión y el vínculo dirigido a pensar las infancias desde ese lugar, ¿no? Las infancias, la protección, los derechos y demás. No la veo a Pili acá, pero por ahí quiere agregar algo que a mí se me esté escapando, pero básicamente esa ha sido como nuestra experiencia. Sí, ahí creo que terminaste, Vero, Ahí ¿no? sí, Se me entrecorta también. Ahí va. No, a modo de sumar nada más, porque en términos generales la experiencia va por lo que venía comentando Vero antes. Sí, quizás como a modo de enriquecer el encuentro sincrónico y que creemos que en el balance ha funcionado bastante bien pedagógicamente para los estudiantes. Es que lo que solemos hacer es una propuesta previa de consigna, digamos, de trabajo para que puedan, previo al encuentro sincrónico, trabajar grupalmente o en alguna modalidad y luego nosotras recoger eso que fueron trabajando en las semanas anteriores en el encuentro sincrónico. Eso es en general una herramienta que la verdad que propicia mucho el intercambio más en ese espacio para que no sea un encuentro por ahí netamente de nuestra parte en términos conceptuales o de desarrollo teórico, sino más de intercambiar, aprovechar esa instancia que en general es la que proponemos. Entonces, bueno, para que circule más la palabra, y la verdad es que en la experiencia del año pasado y de la otra corte también, bueno, ha resultado bastante enriquecedor ese intercambio, esa instancia. Es como que se nota que están esperando el encuentro sincrónico para intercambiar, para conocerse también entre ellos y ellas. Así que desde ese lado también. Y de los recursos más audiovisuales, nuestra compañera Pilar Fuentes es muy fanática de las películas, entonces siempre es un recurso que usamos mucho y que también vemos después en las devoluciones que nos han hecho a través del formulario, que suele ser como bastante interesante porque, bueno, les permite también traer algo de sus intervenciones, obviamente, con ese recurso. Así que, bueno, no mucho más. Pero en general, bueno, han sido experiencias muy interesantes, muy lindas. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Hola, yo soy Pía Leavi, Pía Livi, de la materia de infancias, digamos, desde una perspectiva antropológica. Estoy acá en representación también somos 4 docentes, damos la materia con Andrea Azul, Mariana García Palacios y Luisina Morano. Y o sea, me parece que está buena la propuesta que trajo Mariana de pensar, porque es un desafío así dando a distancia además a estudiantes que sabemos que están como colapsados, ¿no? Que no es que son becarios, ¿no? Que vienen a hacer una especialización y bueno, a nosotros lo que nos ha estado resultando es, porque bueno, yo me sumé un poco más tarde al equipo, pero tuvieron esta formación en educación a distancia, que era el permanente feedback, ¿no? Que hay que ir como digamos, fomentando. Y lo que hemos hecho es que desde el primer, como que desde la primer, desde que arranca la materia tienen que armar grupos, que eso a veces trae alguna complicación, pero después los arman. Y lo que hacemos, que es parecido a las propuestas que estaban contando las otras compañeras docentes, que la materia termina al final con un encuentro sincrónico donde es como que en ese encuentro sincrónico los grupos presentan todo el trabajo de reflexión que han ido haciendo en las actividades a lo largo de la materia. Que son tres consignas que tienen que hacer.
donde tienen que seleccionar un caso y que no es que sea un caso, pero que sea algo de su propia práctica. Y bueno, y nos funcionó bastante bien el uso de los foros, el foro, como poner ahí como que hubo mucho intercambio y mucho debate y mucha discusión con los materiales que subimos. Que ahí sí a veces te quedas como, o sea, el foro está re bueno, pero el año pasado nos pasó que hubo mucha discusión en base a un corto que subimos que siempre usamos y te daban ganas de hacer un sincrónico para hablar de eso, porque se decían unas cosas que te quedaban como, viste que... Pero bueno, como estuvo bueno después como en ese punto como usar mucho más el chat, porque, perdón, no el chat, el foro, porque a veces el foro es como, bueno, hacé tu opinión, qué linda opinión, listo, y como que entrábamos todos los días, varias veces por día, a repreguntar y repreguntar, porque bueno, aparecían opiniones que en la primera corte no habían aparecido, porque y habíamos usado lo mismo. Y después en el encuentro sincrónico, lo mismo, hay como, es bastante heterogéneo. Hay personas que ves que llegan a unas reflexiones reinteresantes, o sea, hay reflexiones interesantes para todas en relación a cómo intervenir, que no tienen una respuesta, y después otras no tanto. Pero creo que, bueno, lo de que vaya haciendo un trabajo que va como de reflexión, que va creciendo a lo largo de la materia y que se profundice en el encuentro sincrónico. Eso nos ha estado funcionando. Gracias, Pía. Retomo acá un comentario, porque en la primer corte, la única experiencia de este tipo fue de infancias. Me refiero a la forma de evaluación de la materia y también lo cuento para que lo puedan tener en cuenta otros. Ya en esta segunda corte lo volvió a hacer la materia de infancias y también lo hicieron los compañeros de análisis sociopolítico contemporáneo, que es una evaluación en proceso. Siempre nosotros tenemos que mantener, por supuesto, la opción del trabajo final, individual o grupal, etcétera, como si fuese en la materia de grado, ¿no? Si uno ofrece promoción, tiene que estar el modelo tradicional también. Eso está y se sostiene. Pero lo remarco porque es una experiencia de evaluación, es más intensiva en el proceso para el equipo docente, pero que es algo que se fue incorporando y que obviamente se puede tener en cuenta para quien quiera en las materias. Lo mismo que abrir a la posibilidad, que eso empezamos más ahora, de tener quizás 2 sincrónicos en el transcurso del mes con la misma materia. Hay que coordinar mucho los cronogramas porque siempre está el taller a la par funcionando, pero está esa posibilidad. Ya nos vamos moviendo de esa cosa estricta que uno arma al principio de la carrera, esto es así, bueno, si aparece y es productivo, ir modificando. Si quieren, comento un poquito. ¿Se escucha? Dale, sí, perfecto, Gabriel. Bueno, yo soy Gabriel Asprela, estoy junto con Adriana y con Fabiola en el Seminario de Educación. Igual por ahí después Adriana o Fabiola pueden agregar. Nosotros, bueno, estamos hablando de la corte a distancia, ¿no? La experiencia, bueno, por un lado está bueno esto que decían de que en el nuevo grupo va a haber gente de otros lugares, porque por ahí estábamos medio concentrados en el tema de provincia de Buenos Aires, ¿no? Con lo cual eso creo que nos va a abrir ahí otro panorama. Lo que vemos a veces, porque la materia, digamos, tiene poco tiempo, ¿no? Es una materia corta. Nosotros, pero si no me equivoco, tuvimos tres encuentros nada más, que estuvieron buenos, pero bueno, era un colectivo grande. El tema ahí de la participación siempre lleva tiempo y a veces es un poco más complicado. Vinieron muy bien, bueno, que era inherente a la propuesta a distancia, la producción de los módulos, porque ahí le dimos bastante vuelta,
Creo que quedaron 3 textos quizás un poquito largos, pero me pareció que estaban bien, aunque hay que seguirlos revisando. Quizás pensando en lo que nos pasó y viendo hacia adelante, quizás tengamos que poner incorporación de casos, ¿no? Más situaciones que después o por ahí trabajando en grupos o que la gente se organice y se pueda reunir, porque lo que a veces noto, por lo menos yo, como todo el colectivo está generalmente trabajando en los espacios de niñez o adolescencia o jóvenes, puede ser que en algún momento haya como más explicaciones, y no lo digo despectivamente, sino por poner un término, como explicaciones más domésticas, ¿no? Y la especialización tiene que justamente contribuir a una mayor consistencia en términos de conceptualización, ¿no? Entonces, a veces vemos bueno, que ese pasito cuesta, y claro, y en la parte virtual también cuesta porque si no tenés diálogo directo, este, y si algunas personas no hablan, como que eso cuesta ahí que enganche, ¿no? Entonces, me parecía por ahí pensar más en cómo alimentar cuestiones de conceptualización que después puedan traducirse en el trabajo final con mayor consistencia, ¿no? Nosotros le pedimos una propuesta más que nada de intervención a partir de ciertas categorías que se puedan, digamos, aplicar. Bueno, hay trabajos buenos, por supuesto, pero me parece que ahí está el punto, ¿no? Entonces yo digo, en la propuesta virtual, eh, no sé, estoy pensando más en buscar situaciones y que de esas situaciones, casi como trabajar a 2 columnas, de cada situación uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los conceptos de fondo que están en este debate? Y que eso permita después ir a la bibliografía o ir un poco al intercambio, ¿no? Después, digo, en términos del recurso virtual, la posibilidad de poder trabajar en grupos en algún momento con, con la instancia del Meet o del Zoom que lo pueda permitir. Pero bueno, vemos un poquito, veo un poquito por ahí, ¿no? La cuestión. No sé, después si Adriana o Fabiola quieren. Vale, gracias Gaby. Bueno, agrego algunas cositas por ahí, como bueno, coincidimos con varias de las... yo soy Adriana Jim, perdón, para las que no me conocen, ¿cómo les va? Algunas cosas así a mejorar que, bueno, respetando las heterogeneidades, porque además también hay recorridos distintos, hay gente muy joven que se presenta para cursar y que tiene un recorrido corto, y por supuesto que eso también hay que atender a la idea de proceso, que están haciendo sus primeras experiencias en territorio, a veces poco acompañadas por lo institucional, entonces también a veces el único momentito sincrónico se pica, como digo yo, y se trae al aula virtual un poco la típica pelea territorial entre los equipos de orientación y los equipos de servicio local. Entonces, bueno, a veces arman así debates, pero que se visualiza esto que dice Gaby en el fondo, ¿no? Que no hay como ideas claras, conceptuales, con relación a las ideas de niñeces, de familia. Y nosotros nos ha tocado dar últimos, que nosotros decimos que a veces los agarramos cansadas y cansados, pero bueno, como que por ahí también pretendíamos un poco que algunas ideas que ustedes han volcado en las diferentes clases puedan visualizarse también en el trabajo, ¿no? En el trabajo final. Así que, bueno, un poco eso, el desafío es cómo poder generar la posibilidad de reflexionar algunos términos, más que en relato o en cuestiones de extensión de un trabajo y demás, sino de que hayan podido ir modificando esas estructuras previas en torno a las distintas miradas y en torno a la posibilidad de la intervención, aunque el panorama institucional y social sea complejo, porque digo, trabajamos en estos escenarios. Entonces, tenemos que poder generar una reflexión y también una reflexión que genere una modificación, porque la carrera está pensada para la intervención. Entonces, bueno, un poco ese es el desafío, de que no quede tampoco, como dice Gaby, también
hubo trabajos lindos, pero a veces parecen un poco sanateros también, es decir, bueno, que tenga un sentido de realidad, porque a veces es más real un trabajo que a lo mejor no tiene tanta reflexión teórica, pero que tiene herramientas de intervención importantes en términos de la posibilidad de generar algunos cambios, que otros que a lo mejor tienen una estructura como verbal como más pertinente, pero sin embargo no hay como una posibilidad de cambio en lo que se genera. Entonces me parece que eso es un poco el desafío de todas y todos, y que como es también virtual para nosotras y nosotros y nosotres, también estos espacios de encuentro son ricos en el sentido de poder pensar en conjunto, ¿no? Y bueno, nosotros también creo que habíamos hecho una actividad previa y con esas voces que las volcamos en un Padlet, armamos un poco la clase sincrónica, y una de las dificultades que compartimos es que por ahí en la clase sincrónica se sumaban pocas personas, ¿no? Y muchas de esas personas estaban ahí sin la cámara y no participaban. Entonces también es un desafío eso, cómo generar, creo que el armado de las aulas que Marce, yo tuve que recursar la materia de Marce porque también cursé la carrera, y hizo aulas y estuvo re buena Marce con Pau, y hicieron las aulas y ahí como que te cagan, ¿viste? Porque, uy, esto te queda grabado, ¿no? Perdón. Como que te embroman, digamos. No, pero está bueno porque tenés que, como que te interpela, decir, bueno, no, tengo que abrir la cámara, aunque sí, si somos tres, ¿no? Bueno, es una estrategia, me parece, que para participar, y que está bueno, que es una oportunidad. Creo que tenemos que pensarlo en esos términos de oportunidades. Bueno, ahí concretamente un poco planteé los desafíos y esa cuestión que creo que a todos nos ha pasado, que en algunos de los trabajos hay como poca reflexión o poca, no sé si, capaz que tiempo también, porque eso hay que entenderlo, que uno va cursando una materia tras otra, y lo digo porque la cursé, y tenés que entregar los trabajos y se hace. Y después otra que se hace con un poco chicle es, se hace larga la corrección. Entonces ya cuando terminaste el último te toca dar clase de nuevo. Entonces es como medio chicloso eso, pero bueno, también en términos de oportunidades y posibilidades de que entreguen los trabajos, creo que coincidimos en que lo importante es que terminen y puedan entregar el trabajo y no dejaran afuera a nadie, ¿no? Pero bueno, eso desde el punto de vista docente se hace un poco complicado. No sé si Fabi quiere agregar algo. Sí. Hola, mi nombre es Fabiola Martín, para quienes no me conocen. Y ampliando un poco esto que decía Gabriel y que decía Adriana, este gran desafío que tenemos en relación a poder lograr que lleguen a profundizar en estas reflexiones y en las conceptualizaciones, y que quede después plasmado en este trabajo final, ¿no? Y pensaba en esta posibilidad de la evaluación en proceso, que quizás al ser más acompañada pueda llegar a permitir, digamos, que se tomen como un tiempo más para poder profundizar en estas reflexiones y en la lectura del material, que es una alternativa también para considerar después, ¿no? En esto que estamos pensando en qué mejorar para lograr, digamos, esto que nos interesa, ¿no? Y que puedan hacer como también estas modificaciones, porque si no veíamos también que, no en todos los trabajos, pero que en muchos, como que llegaban a lugares comunes, ¿no? Que no había una reflexión o profunda en relación a las prácticas, y este análisis a la luz de lo que ya habían visto en otros seminarios o en nuestro propio seminario, ¿no? Y de hecho hubo varios trabajos que pedimos que los rehicieran, que no es muy agradable, digo, pero que veíamos que era necesario, que pudieran ampliar esa reflexión y poder vincularlo a su tarea cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, por ahí después pensar, digamos, esta posibilidad de la evaluación en proceso puede ser una alternativa. Y por supuesto que, bueno, mejorar la propuesta, esto de los módulos con situaciones concretas para vincularlo a lo teórico, a las conceptualizaciones más teóricas, también
también es otra posibilidad. Pero bueno, por ahí vamos, digamos. Bueno, mi nombre es Marcela Belurtas, estamos contigo así porque la estoy viendo a Paula Tilbe. Agustina no podía sumarse, nosotros somos un equipo que, bueno, venimos trabajando desde el primer día, así que, bueno, ya estamos consolidados, porque además compartimos con Paula y con Agustina otros espacios también. Estamos muy conformes, pese a que nuestra materia es cortita y siempre renegamos un poco con, digamos, el escaso tiempo que le damos al espacio sincrónico, pero sin embargo siempre es muy productivo. Nosotros siempre, bueno, aprovechamos, digamos, como para traer aspectos que están puestos en los módulos y en la bibliografía y pero tratar de traer algún aspecto que nos parece que es necesario profundizar o que es más disruptivo y que sirve para pensar algunas cuestiones. Bueno, en esta oportunidad, desde luego, la tenemos a Kim y a sus dos detenidos. Siempre tenemos, lamentablemente, alguna tragedia que, bueno, hay que tratar de argumentar, siempre argumentar datos contra tragedia es difícil, pero bueno, eso también tiene como sus pros y sus contras. Pedagógicamente es muy atractivo, pese a que muchos de los estudiantes, claro, yo pensaba cuando todos decían, bueno, algunos ponen piloto automático y qué sé yo, que, bueno, uno cursa una especialización y hay materias que les interesan más o que tienen más cercanía y otras que no les importa un pedo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de tenemos como algunas categorías que creemos que son transversales, la del control social, la del disciplinamiento, que tratamos de que cada uno la apropie en los ámbitos donde se desempeña, porque, bueno, el que está, qué sé yo, no sé, en una juegoteca, o bueno, la cuestión penal le puede resultar, o sobre todo los que trabajan en primera infancia, se ven como muy distantes ya les va a tocar, porque si van a bajar la edad 10 años, ¿viste? Bueno, ya les nos va a tocar a todos. Pero bueno, sacando eso, nuestra preocupación en general en los trabajos es cuando hay bastante eso en trabajo social, en los trabajos finales de muchas asignaturas que no tienen que ver para mí solamente con la distancia o con el posgrado, también ocurre en el grado, mucho de lo normativo, lo que está bien, ¿no? Y que en las materias donde además hay aspectos normativos, eso está a tope. Y entonces siempre nosotros vemos como una debilidad cuando algún trabajo que no está mal, pero dice, bueno, lo que hay que hacer, el derecho a ser oído, nosotros escuchamos siempre, somos divinas. Eso tratamos de colarlo un poco, ¿no? Agujerear un poco ese aspecto más normativo que, bueno, supongo que no solamente tiene que ver con la justicia o lo judiciable, sino que a tope en lo educativo y en la salud y qué sé yo. Esa es un poco nuestra preocupación en términos de los trabajos finales, porque, bueno, tenemos varios espacios y siempre, bueno, tenemos algún tema más candente y eso es lo que nos permite como aunar los intereses. Bueno, ahora está la discusión de la baja, a todo el mundo le importa un poco eso. Entonces armamos un dossier que está lindo, con un montón de cosas, materiales académicos, notas de diarios, cosas de TikTok, de Instagram, no sé qué. Entonces, bueno, a nosotros nos gusta. Y si los estudiantes también, no sé si lo dicen para quedar bien, pero también dicen que les gusta. Así que bueno, y sí, trabajamos en el encuentro sincrónico, siempre hacemos algo porque en general en nuestra materia ellos ya se conocen, pero nosotros no los conocemos, entonces bueno, no presentación, porque se te come el encuentro, pero sí alguna cosa, yo por eso uso el Zoom, que igual lo grabo y se los paso, porque me siento más cómoda en esa plataforma para armar los subgrupos y hacer cositas que en otra plataforma
me cuestan más, para no perder tiempo, digamos. Así que bueno, no sé, Pauli, y agradecemos mucho el apoyo siempre, tanto, bueno, de la reina Inaga, como ahora de Elena, que nos manda recordatorios y ayudas y qué sé yo, y sabemos siempre, Mariana, que estás por ahí, que cualquier cosa te podemos pedir y qué sé yo, pero bueno, eso quiero agradecer porque siempre, bueno, con Silvana en el otro win, así que nada, agradecerles mucho siempre el acompañamiento y sobre todo cuando viene la materia y cuando termina esto, cuando algún estudiante pide una prórroga y qué sé yo, nosotros siempre las reenviamos a la especia, no por decirles que no, sino para ordenarnos, pues si no para nosotros es un bolonqui. Pues está la presencial, la otra, si no ordenamos con ustedes, la verdad, se nos puede traspapelar algo. Entonces, bueno, eso nomás, gracias. Y no sé, Pauli, ¿querés? No. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, ahí dale, va. Bueno, buenas tardes. Estoy en el bar de la facultad, porque tengo una reunión ahora en un ratito. Mi nombre es Eva Benassi, yo soy de la UNR. Soy de la UNR. Ya pertenezco. Estoy junto con Ana Arias y con Mariano Bulino en la materia de Estado y Políticas Públicas. La verdad que es un equipo que es muy fácil, con la convicción de Ana, que se ha revalorado por los y las estudiantes. Nosotros ya dimos las dos cohortes. En esta segunda cohorte que nos tocó el año pasado, bueno, el tema es un tema que está en agenda. El año pasado estaba obviamente muy candente todo lo que tiene que ver con la discusión respecto del Estado. Que ahí estuvo bueno porque que haya compañeros de Uruguay generaba otro debate también, o sea, eso fue muy interesante. Tuvimos ahí una dificultad, que bueno, lo hablamos con Mariana en el momento, porque en realidad nuestra clase sincrónica quedó para el final, porque estaba la FAUAT en el medio de justo el seminario, y la hicimos muy cortita, como que la pensamos más como un espacio de intercambio. Eso después ahí en el medio de la clase como que nos dimos cuenta que teníamos que seguir, bueno, se armó ahí como una situación que la verdad que nos hubiese gustado seguir la clase, nosotros medio que también la cortamos antes de tiempo, en la que quedamos con esa sensación que nos sirvió también para evaluar para la próxima, que algo de lo sincrónico tiene que tener una exposición oral en algún momento. O sea, como que dudábamos de eso, si dar una exposición teórica, o sea, dar una clase, o con los soportes escritos bastaba. Todas las clases subimos una clase escrita, pero nos quedamos con la sensación, algo de eso en las evaluaciones aparece, aunque también valoraron mucho que sea un espacio de intercambio, fue bastante álgido el intercambio, y la verdad que muy interesante el perfil de los y las, por lo menos los que hablaron, los que tomaron ahí la palabra. Pero bueno, sí, como esto, que creo que lo sincrónico, nos quedamos con la sensación de que faltó espacio sincrónico. Ahí yo me quedo con el interrogante de esto de también cómo generar la participación. En nuestro caso, la figura de Ana es como, o sea, todos y todas quieren escuchar a Ana, entonces también lo pensamos, porque bueno, es alguien, una referenta muy importante, entonces a veces también pensamos eso, que por ahí decimos, dividimos en espacios grupales y que alguien se queda con la sensación de que quería estar en el espacio coordinado por ella, entonces también pensar en que, bueno, sea un espacio como más colectivo, y sí nos quedamos con la pregunta de cómo generar en ese colectivo otras instancias como más democráticas de participación. Y lo que sí no funciona bien, que eso por ahí, en función de lo que venía escuchando, nosotros hacemos como primera tarea previa al práctico final un glosario colaborativo. La verdad que ese glosario es una herramienta que está buena, porque la pedimos que la construyan a partir de la bibliografía y de las clases escritas. Entonces, bueno, ahí genera la necesidad de alguna lectura tener, digamos, para construirlo. Y a su vez les pedimos que en el trabajo final, que el trabajo final es la pregunta cómo habitan el Estado desde su práctica el espacio de niñez y de familia, que es una pregunta que interpela mucho, y tienen que usar algunas de esas categorías, le decimos 2 o 3 de esas categorías tienen que aparecer.
eso nos dio resultados. O sea, la verdad que fueron muy buenos los trabajos, las evaluaciones fueron muy positivas, las devoluciones que les hicimos. Así que bueno, o sea, nos quedamos con una linda sensación del grupo, también en el contexto en el que fue en octubre del año pasado, o sea, la verdad que había mucha necesidad de pensar el Estado y de discutir sobre el Estado en este contexto. Y bueno, y sí con esta pregunta respecto de lo sincrónico, con un poco de ganas de que haya más encuentro. Bueno, ahí, ¿cómo pensar? Que tampoco el sincrónico sea un espacio, digo, donde no vayan, también a catarsis, por ejemplo, ¿cómo pensar para que no sea eso? Pero por otro lado, sigue siendo un aporte muy importante, nos parece, para construir ahí como el vínculo, la relación, conocernos un poco más. Así que bueno, eso, mis compañeros hoy no pudieron estar, pero bueno, celebramos que se hagan también estas instancias, y como dijo Marce, la verdad que el acompañamiento desde la especialización, porque digo, con Mariana este día estábamos hablando a vivo en la presencial, digo, y está buena esa devolución y estar ahí como con ese soporte y las evaluaciones también finales, está buenísimo. Así que bueno, nada, contentes y disponibles para seguir pensando. Gracias, Eva. Y ahí, bueno, hay algunos compañeros, perdón, Sofi, que se están retirando, que van diciendo en el chat, sabemos que están con otras obligaciones y eso. Ahí te dejo la palabra, Sofi. Sí, quería más que nada tomar la palabra porque estoy en la misma situación. En cualquier momento me tengo que ir y como Silvi se tuvo que ir, quería contarles brevemente de la experiencia del taller, porque entiendo que también es interesante en este engranaje que plantea la carrera y el taller como una instancia en donde también se hace síntesis de los procesos pedagógicos que van desarrollando las distintas materias. Bueno, yo soy Sofía Porta y integro el equipo de taller integrador 1, que estamos con Silvi Rivas y con Marti Iribarne. Nosotras terminamos la cursada, pero todavía estamos ahí con los últimos trabajos, porque, bueno, últimamente hemos sumado como una última fecha, sobre todo para trabajos que venían como con muchas dificultades, pero con entusiasmo de parte de los estudiantes de seguir dando una vuelta, y algún que otro que logramos rescatar que se estaba por bajar y que les propusimos últimamente que presenten. Así que ahora estamos como en las últimas correcciones, medio ahí ya pisándonos con Taller 2 que arrancó, pero bueno, como algo medio acordado para que en este espíritu siempre de la carrera de apostar a la continuidad. En líneas generales, cuestiones que son como siempre desafío del taller, sobre todo el taller 1, y que bueno, siguen siendo dificultades, pero que le fuimos encontrando la vuelta, tiene que ver con como cómo acompañar todo el pasaje de intervención a indagación, digamos, llegan como con muchos interrogantes, con muchas inquietudes e intereses vinculados a la intervención y cómo poder acompañar a el trabajo de construcción del problema de indagación, de poder hacer una caracterización del espacio de intervención con cierta distancia, pero también recuperando como el saber de partida y el saber situado de ellos como productores de conocimiento en esas intervenciones. Así que como, bueno, en esa siempre es una dificultad que con algunos se transita como de una manera más progresiva y hay algunas situaciones que son como más complejas de desarmar. En esas complejidades, por ahí lo que más nos encontramos es cuando aparecen como también, por ahí dimensiones más de la autoconfirmación, como la necesidad de que en esos trabajos esa persona pueda como confirmar lo que está haciendo, ya sea desde la justificación de lo propio, de bueno, esto por ahí no está tan bien, pero es lo que podemos hacer, y como bueno, poder como desarmar algo de eso, como tomando alguna otra distancia y pudiendo traducir esas dificultades en qué les interesa conocer también para construir otros escenarios. Y otra que se armó bastante en algunos trabajos esta vez fue la autoconfirmación desde la diferenciación con otros de ese escenario, que a priori es algo que les proponemos, pensar en las tensiones, pensar en los agentes del campo y demás, pero bueno, algunos se pasan de mambo como criticando como al otro bando
y que es muy difícil salir como un poco de esas posiciones, más de un lugar también de qué de lo propio se juega ahí. Entonces hay ahí como todo un trabajito que para nosotros es difícil también traducir en las devoluciones, en pos de que no dejar pasar como cuestiones que sabemos que luego van siendo también, si no se abordan en el taller 1, después se trasladan al taller 2 y demás. Pero bueno, el desafío del intercambio en esas correcciones que son en algún punto como con cierta despersonalización, porque es un intercambio de documentos que van y que vienen y que, bueno, tratamos de ser cercanas y poder ser lo más claras posibles en algunas devoluciones, pero bueno, siempre con la sensación de decir las cosas, pero que puedan hacer mella en la otra que está del otro lado para seguir avanzando. Ahí, por ejemplo, una herramienta que empezamos a ensayar es poder ser como más claras, o sea, esos criterios de corrección o de lectura nuestra que son claros en las consignas, poder traducírselos en esas correcciones a través de un cuadro o a través de devoluciones más estructuradas que permitan comprender hacia dónde van algunas opiniones para que puedan como situarse en relación a qué es lo que estamos mirando, dar más ejemplos, sugerir reformulaciones, porque a veces ponemos revisar, bueno, ¿revisar qué? Bueno, podría hacerse de esta manera, pero no es la única manera, como que estamos todo el tiempo tratando como en ese juego. Después, algo muy positivo de esta cohorte es la articulación con tutores. Creemos como que se agudizó mucho más también la distribución de los roles, de las tareas, y también de la práctica, o sea, la práctica docente y la distribución de esas tareas fue como mucho más claro, que tuvo que ver con una reunión que también pudimos establecer antes de arrancar y no sobre la marcha de, bueno, quién toma qué cosa, cómo, en qué momentos hablamos, en qué momentos decide uno, en qué momento decide el otro. Y la verdad es que fue como una experiencia muy positiva. Y bueno, además por detrás, Elena como ahí como coordinando que todo eso funcione, pero la articulación esta vez como que fue como, la valoración que hacemos es como muy positiva. Obviamente que eso hace que, por ejemplo, bueno, doy algunas cosas por sentado, pero en esa distribución básicamente los tutores hay algunos trabajos más intermedios que corrigen los tutores y las docentes del taller corregimos las instancias más de síntesis y es importante la comunicación porque una por ahí se pierde el intermedio, pero en general estuvo bien y por ahí cuando nos llevábamos alguna sorpresa en las que teníamos que corregir nosotros, enseguida era como el intercambio con tutores de, bueno, esto cómo lo venís trabajando, desde dónde, qué está pasando con este estudiante, así que ese sentido la articulación fue muy positiva. Sí, también lo que nos pasa, y que creo que lo decía Adri, Jim, bueno, se vuelve muy largo, digamos, como el trayecto. Eso implica que no solo quizás los estudiantes van perdiendo como cierto hilo, y también nosotras como docentes por ahí es volver sobre trabajos que tenés que como volver a situarte, porque por ahí no sé, los leímos en septiembre y ahora estamos volviendo a leerlos. Y eso que tiene sus pros, que los conocemos porque permite decantar, también tiene algo más en la tarea docente que se vuelve un poquito más agotadora. Eso también como lo veíamos como para seguir pensando. ¿Y qué más? Otra cosa que este año laburamos, le dimos más lugar en el encuentro sincrónico y creemos como que se entendió un poquito más, fue también explicitar y que ellos puedan pensar en relación a criterios, o sea, en esa elaboración del problema de indagación, que puedan pensar en los criterios de relevancia, pertinencia y viabilidad, como que también fue una manera de situarse en el escenario haciéndose esas preguntas, como, bueno, esto yo lo puedo llevar adelante, ¿por qué sería un aporte al campo? ¿Es algo que alguien está hablando de eso? ¿No? Y en esa justificación de la elección salen cosas muy interesantes, porque también ahí aparece algo más como del deseo, pero más enmarcado en un objetivo y también en la posición de la producción de conocimiento. Así que eso nos pareció como que esta vez, no sé si porque lo explicamos mejor, o por qué, pero vimos que muchos trabajos se pudo como dar mucho más lugar a pensarse situados también en esa producción de conocimiento y no solamente como en
en decir, sí, lo puedo hacer porque trabajo en ese lugar. No, como pensarse por qué lo harían, que luego en taller 2 se piensa ese cómo, pero ya les permite estar como desde un lugar como más activa en esa producción. Así que eso más o menos es nuestra experiencia y no, ya no está Silvi para sumar, así que espero haber representado a mis compañeras y si no, he tenido como el privilegio de hacer el filtro yo. Pero más o menos estamos en esa y bueno, y luego de cortar mi micrófono me tendré que ir, que ahí el pequeño que se estuvo colando las imágenes ahora me demanda, se me acaban los cuidados ampliados para quedarme en la llamada. Así que les dejo un saludo y agradezco también el espacio. Bueno, gracias, Sofi. Y para que no se nos vaya desgranando todo el grupo, digo algunas cositas y después también vuelvo por si alguien quiere tomar la palabra para ir cerrando, de varias cosas que me fui anotando también. Por una cosa operativa, la facultad volvió a apagar Zoom. Concretamente, con lo cual también eso en algunas ocasiones los estudiantes se acostumbraron, ya saben manejar el Webex, venimos cursando ahí, pero sí sabemos que esa otra plataforma tiene algunas herramientas de subgrupos y eso que pueden ser interesantes, que algo que no se pueda en otra, vamos a tener ese margen en este año, por lo menos. Después algo que tiene que ver con las condiciones laborales de este equipo docente, que en parte esto que decía Sofi, que a veces se hace como chicle las evaluaciones, la verdad es que agradecemos muchísimo el compromiso, porque se continúa, porque está esa parte de cuando nosotros les pedimos, che, hay un trabajo más, tomarlo, particularmente en el caso de los talleres, y ahí también lo hablo como docente, digamos, de los dos lados, los talleres duran 4 meses, cuando no 5, y los docentes cobramos un solo mes del taller, no es que cobramos los 4 meses, se cobra en una proporcionalidad de 30 horas a comparación de las materias, pero somos conscientes que ahí hay algo que, por eso volvimos a trabajar con los tutores, ¿sí? Para los que no conocen bien la estructura de la carrera, los talleres tienen tutores de prácticas, los estudiantes están divididos en 4 comisiones, en este caso, en esta corte. Ellos sí, los tutores cobran todos los meses y tienen ese acompañamiento más cercano, entonces trabajamos esa redistribución de tareas porque habíamos quedado más recargados los docentes en la primer corte. Bueno, y tenemos también una compañera que acompaña las trayectorias de las materias, no en relación a contenido, que es Candela, sino a que vayan cursando, algunas preguntas, etcétera, que vamos acompañando. Eso lo estamos pudiendo mantener con el autofinanciamiento de la carrera, que es de las cuotas, ¿sí? Lo único que nosotros recibimos, y lo aclaro para los que no conocen cómo se financia la carrera, antes teníamos el convenio de SENAP, ahora nosotros nos mantenemos con las propias cuotas, hay una tarea ahí de la gestión de la carrera que es de proyección de gastos, etcétera, y la universidad paga un pedacito de contrato de asistente TEC, de secretario, y de director de la carrera, y todo lo demás lo estamos pudiendo cubrir con las cuotas de los compañeros. Otra cosa ligada a las características de esta corte, hay una ventaja para el trabajo para los que vienen, que son muchos menos que en la primera. Eso, entonces, hay una interacción diferente que se puede producir en los sincrónicos. Pensando en educación, digamos, ya no tenemos los 280, vamos a tener 80 o quizás 70, depende el número que nos llegue en agosto. Ya empezamos a tener también estudiantes externos, porque ofertamos las materias para algunos más que puedan sumarse. Y desde mi punto de vista hay mayor heterogeneidad que en la primera corte, ¿sí? No solo por lo regional, sino que además lo regional se cruza con las formaciones y trayectorias de los compañeros. Y se nota bastante, por ejemplo, la diferencia, lo digo así medio rápido, entre las formaciones que tienen los colegas que están ocupando lugares, por ejemplo, en Patagonia, que tenemos un grupo grande de zona de Patagonia, ¿sí?
que vienen con formaciones universitarias, trasladados digamos, que se radicaron en Patagonia y se formaron en otras universidades o se formaron ahí, y compañeros, por ejemplo, de las provincias del noreste y noroeste. Sí, que algunos están en un pueblo muy chiquito o en una población suelta y está enganchado en hacer el posgrado, etcétera, pero que no tiene la trama académica detrás o las articulaciones y diálogos ni en su cotidiano, ni lo que ha sido su trayectoria previa, también con algún otro compañero suelto de alguna otra provincia o de algún otro país, eso nos ha pasado. Y ahí también para trabajar la cuestión de las situaciones o los casos, recuerden que se pueden hacer trabajos, uno puede pedir evaluaciones, además de las procesuales, puede pedir evaluaciones en parejas o individuales, que eso también nosotros lo recomendamos en esta segunda corte para lograr un trabajo mayor de la escritura. En la primera, por el gran número, hicimos muchas evaluaciones, casi todo, de grupos, de 4, creo que en algún momento hasta de 5, no sé. Ahora el máximo es de 3, porque esa es una apuesta a que tengan que escribir más. Si no, el único lugar de trabajo individual es el taller. Y entonces ahí se nos puede perder. Entonces piensen también los que están en los cursos más avanzados de la carrera, que se pueden pedir trabajos de 2 o de 1. También ahí hay que evaluar, ¿no? Ahí nuestras condiciones de trabajo docente, cuánto podemos corregir después y seguir en ese proceso. Bueno, nos quedamos con varias cosas anotadas. También una cosa que quería comentar que fue muy interesante en el desarrollo de la JIDEP del año pasado, de las jornadas de la Facultad de Trabajo Social, tuvimos bastante presencia de trabajos de compañeros de la especialización de la primer corte. Eso lo promovimos, vinieron, presentaron, eso estuvo también interesante en ese enraizamiento que se busca de que las producciones de los propios laburantes aparezcan también en estos ámbitos más universitarios, digamos. Ellen. No, tal vez en relación a algunas cosas que salieron sobre la formación en la cuestión de las plataformas, ¿no? Y la educación a distancia. El año pasado no nos terminó dando el cuero, pero es la idea este año ofertar un espacio, obviamente voluntario, digamos, quien desea cursarlo, donde podamos trabajar al menos bien las herramientas que ofrece el aula web, que son un montón. Y pensar en relación no solamente a la cuestión técnica, sino a la cuestión pedagógica. Lo estamos ahí armando con Adriana Guinaga, para potenciar también, bueno, las trayectorias de los docentes y poder, más allá de la acreditación, que eso también lo podemos generar, sino realmente acercarnos a esas herramientas con un conocimiento no solamente el armado lo podemos sustentar nosotros, pero al menos el objetivo pedagógico, que esté claro y que se puedan sentir cómodos en ese espacio y cómodas. Así que eso es algo que está en proceso, ¿no? Para quienes ya dieron su materia o para quienes también la van a dar, como cuenten, en algún momento va a salir, seguramente el próximo mes, pero les vamos a ir avisando de estos encuentros, que seguramente es uno por mes, y se pueden hacer uno solo, pueden hacer los 4 que estamos pensando, cada uno con un objetivo, ¿no? Para mejorar, desde ponerla linda al aula, digo, hasta pensar una actividad sincrónica y demás cuestiones, ¿no? Eso para motivar. Porque la universidad fue agregándole cosas a las aulas web. Si uno entró hace un tiempo, digamos, y uno entra ahora a herramientas, hay más herramientas que antes. Eso también es interesante, que vienen invirtiendo ahí en desarrollarlo. No sé, Adriana o alguien más quiere hacer algún comentario más. No, yo saludarlas, y nada, acá estamos acompañando ahí con Elena y con Mariana. Se nota uno va armando, viendo las aulas y lo que lo que hicimos en la primera corte y lo que se hizo en la segunda, hay un salto, hay una mayor formación del docente en la virtualidad, eso se ve, y también se ve una mayor apropiación
del estudiante de estas herramientas. Ahí escuchaba, no me acuerdo quién de ustedes dijo, bueno, los foros, hay más movimiento en el foro, en esta corte, fue mucho más productivo, y eso tiene que ver con que también los estudiantes están perdiendo el miedo a exponerse en la virtualidad, y hay un montón de cuestiones que van generando mayor confianza en esta forma de cursar. Esto que hablamos siempre del oficio del estudiante y el alumno y el docente en la virtualidad, bueno, me parece que en eso venimos como ganando también de a poco, y es un plus que tiene la SPCA para los docentes y los estudiantes en cuanto a la alfabetización digital. Bueno, gracias Adri. Están siendo también muy ricos para los docentes recibir los informes que recibimos de las aulas después de la experiencia de la primera corte cada vez. La verdad que esa es una herramienta que está buenísima. Bueno, ahí quedamos 8 ahora, ¿sí? En un momento éramos 17. Así que igual queda la grabación para los que no están, pero antes de que se nos terminen yendo los votantes de esta asamblea, nos despedimos y agradecemos muchísimo esta instancia, y saben que, bueno, que estamos abiertas a escuchar sugerencias, modificaciones, etcétera, y seguir apostando a que también la carrera nos vaya trascendiendo, digo, a quienes la dirigimos, pensando, y esto lo digo también, porque estoy pensando en un momento a ver quién se va a hacer cargo de la carrera, lo voy diciendo acá. Ya llevo bastantes años de empezar a pensar en el retiro. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Saludos. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao, saludos. Chao. Hablando todo lo de